Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Gabriel Rodríguez Barranco de la iglesia Sinaí en Gavino Barreda, Veracruz. Y hoy queremos compartir con ustedes un mensaje que el día de ayer, el día miércoles, siempre transmitimos la enseñanza, pero tuvimos ahí unos problemas técnicos y al parecer el audio pues no alcanzaba a escucharse. Entonces decidimos grabar la enseñanza para que usted pueda continuar con el estudio que estamos llevando todos los miércoles. Hoy estamos llevando un estudio titulado Un llamado al arrepentimiento, y el día de ayer compartimos nuestra lección número 3 y queremos compartirla con ustedes de una manera breve, pero para que usted pueda conocer lo que se predicó el día de ayer. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen en la página y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Y bueno, queremos compartirles esta enseñanza y queremos hacer una breve oración para así entrar en este tema que queremos compartirles en este día. Padre, te damos gracias por todas las personas que nos ven a través de Facebook. Señor, vamos a compartir una lección más del estudio Un llamado al arrepentimiento, y pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos compartir esta lección número 3 que hemos titulado Un falso arrepentimiento. Y para eso yo quiero compartirles lo que dice Mateo capítulo 27 en el versículo 3 y versículo 4, y así vamos a estar iniciando esta enseñanza, que dice de la siguiente manera. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hoy hemos titulado, repito, a este tema, nuestra lección número 3, Un falso arrepentimiento, y hemos estado estudiando lo que es el llamado al arrepentimiento. En la iglesia hemos estado compartiendo este tema, ya que es de suma importancia que la iglesia, a veces como cristianos, el concepto de arrepentimiento lo tenemos de manera muy superficial y pensamos que el arrepentimiento simplemente es confesar nuestros pecados, o simplemente sentirse mal por lo que uno hizo, o ser llevados por el miedo, muchas cosas que a veces pensamos que es un arrepentimiento, pero que realmente la Biblia nos habla de que la palabra arrepentimiento es una palabra muy profunda, y es una palabra que va mucho más allá de lo que a veces nosotros podemos entender, o más bien del concepto que nosotros tenemos. Encontramos, ¿verdad?, que la palabra arrepentimiento, como lo hemos visto en otras lecciones, viene de la palabra griega metanoía, que significa un cambio de mentalidad, significa un cambio de vida, un cambio de opinión. Pero esta palabra, como hemos dicho en otras lecciones, nos da la idea de volver. En el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios habla a su pueblo y siempre le dice: vuelvan, vuelvan. La palabra arrepentimiento nos da la idea de como cuando una persona va en el camino y de repente se acuerda que se le olvidó algo en casa y tiene que volver. Esa es la idea principal de esta palabra. ¿Volver a dónde? Bueno, volver a los principios. Dios una y otra vez habla a su pueblo: vuelvan a los principios, vuelvan al mandamiento. Y esta palabra tiene que ver con el arrepentimiento. Hoy en día es muy importante que la iglesia, y no solamente la iglesia, sino que las personas conozcan el verdadero significado de lo que es el arrepentimiento, para que puedan mostrarlo a través de su vida. Hoy vamos a ver, y como compartía yo en la iglesia el día de ayer, para poder entender lo que es el arrepentimiento, debemos de conocer también lo que no es el arrepentimiento. Y deseamos que usted que nos ve y las personas que nos escuchan puedan interesarse por este tema. Y lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de YouTube. Vamos a estar compartiendo la serie completa
para que usted pueda ir y pueda entender un poco más lo que es el arrepentimiento y cómo reflejarlo en nuestra vida. Y vamos a estar viendo temas a lo largo de esta serie como el que vamos a ver hoy, lo que no es el arrepentimiento, cómo saber si estoy verdaderamente arrepentido. No sé si en algún momento usted se ha hecho esa pregunta, pero es necesario. Y hoy quiero compartirles este tema, repito, un falso arrepentimiento, y solamente le voy a compartir 3 puntos de manera breve para que usted lo pueda entender y para que podamos ir conociendo lo que es el arrepentimiento. El primer punto que queremos compartir en esta mañana es acerca de lo que no es el arrepentimiento: el reconocer y confesar los pecados. No siempre el que una persona reconozca su falta y confiese su pecado, no siempre significa que está verdaderamente arrepentido. Hay muchas razones que como seres humanos nos pueden llevar a reconocer una falta, a reconocer un error o a reconocer nuestro pecado. Puede ser por conveniencia. A veces yo comparto en la iglesia y yo les digo, una persona que pide perdón no siempre está arrepentida por lo que hizo. Puede pedir perdón porque quiere algo, puede pedir perdón porque le conviene pedir perdón, puede pedir perdón por miedo. Y yo ponía el ejemplo, ¿verdad? Como cuando uno como padre descubre al hijo en una travesura, ¿no? Y le decimos al hijo, ya te caché. O el hijo ve que fue sorprendido. El hijo sabe que va a recibir un castigo. Entonces el hijo lo primero que hace es decir, perdóname, no lo hice. O empieza a decir algún pretexto, a justificarse, pero no está arrepentido. Él es llevado o movido por el miedo al castigo que viene. Entonces, muchas veces podemos nosotros confesar un pecado, podemos reconocer un pecado, pero no significa que es un arrepentimiento verdadero. Repito, puede ser por conveniencia, puede ser porque quiero algo, puede ser por muchas cosas, y debemos de tener cuidado. Ahora, no siempre significa eso. Hay personas que reconocen su pecado, reconocen que son pecadores y lo hacen de corazón, pero debemos de cuidar mucho precisamente eso, la intención de nuestro corazón. Si la intención es un verdadero arrepentimiento, está bien, pero si la intención de reconocer el pecado es un interés personal, entonces no es aceptado delante de Dios. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo bíblico. Quiero compartirles lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a ver algo bien importante aquí, que ya muchos, ¿verdad?, conocen este pasaje. Pero vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 24 al 30. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahorita seguimos leyendo hasta el 30, pero vea, si retrocedemos un poco en lo que acabamos de leer, encontramos que Saúl, cuando Samuel llega y le da una instrucción de parte de Dios a Saúl, que conquistara cierto territorio y que matara todo, que matara al rey, que matara todo, animales, niños, todo. Saúl decide perdonar al rey y decide perdonar lo más gordo del ganado. Samuel lo descubre, y como el ejemplo que decía yo de los padres y los hijos, como fue descubierto, Saúl inmediatamente empieza a justificarse, y Samuel le dice, ¿qué es eso que escucho? ¿Acaso son vacas, es ganado? Y él dice, sí, he perdonado lo más gordo del ganado para ofrecérselo a Jehová. Sin embargo, la instrucción de Dios había sido otra, y Saúl lo que hace es empezar a justificarse, y Saúl incluso reconoce su pecado, pero no está arrepentido, y ese es un claro ejemplo de lo que estamos compartiendo. Saúl dice en el versículo 24, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Vea, él acepta su pecado y sabe que había pecado contra Dios. Incluso dice, he pecado contra ti, porque desobedecí lo que tú me dijiste, le dijo Saúl a Samuel. Sin embargo, Saúl no dio una sola evidencia de estar arrepentido.
Él quería conseguir algo. Él necesitaba un favor de Samuel. Como rey, él necesitaba que Samuel estuviera de su lado. Por eso él reconoce y le dice a Samuel: es cierto, sí, pequé contra Dios, pequé contra ti, pero ya perdóname. No hubo arrepentimiento en el corazón de Saúl. Por eso es que nosotros hoy compartimos esta palabra, porque a veces pensamos que el reconocer los pecados es señal de un arrepentimiento verdadero, pero no siempre es así. Puede haber otros intereses personales de por medio. Puede que una persona dentro de una iglesia reconozca su pecado por no perder el liderazgo, por no perder la posición ante la iglesia, por no perder la imagen que otras personas tienen de él, pero puede que esté muy alejado de un verdadero arrepentimiento. Por eso es que hoy en día compartimos esta palabra y le decimos a la iglesia que el cristiano debe estar preocupado por esto, por estar mostrando un verdadero arrepentimiento. Y vemos cómo Saúl no se arrepiente, y si seguimos leyendo, el versículo 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado de hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En el versículo 30 dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Vea, lo que necesitaba Saúl era que Samuel lo honrara delante de los ancianos. Saúl no quería, lo que compartí hace unos minutos, Saúl no quería perder la posición de rey. Saúl quería que los ancianos lo siguieran honrando como rey, y para eso él necesitaba a Samuel. Y por eso le vuelve a decir: sí, yo pequé, pero acompáñame, hónrame delante de los ancianos. Él necesitaba un favor. La confesión de pecados que Saúl hizo no fue un arrepentimiento verdadero. Lo hizo por conveniencia, lo hizo porque él necesitaba algo, quería conseguir algo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos lo que es un verdadero arrepentimiento. Otro de los motivos que nos pueden llevar a arrepentirnos, que es un motivo erróneo, es el miedo. Y lo vemos en Mateo capítulo 3, ¿sí? Del versículo 7 al 8. Dice que los fariseos y los saduceos llegaron al bautismo de Juan el Bautista y fueron para bautizarse. Sin embargo, Juan el Bautista se enoja y les dice: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta palabra es muy clara. Los fariseos escuchaban la predicación de Juan el Bautista cuando él hablaba acerca del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Y Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista era fuerte, porque él hablaba de que todo aquel que no se arrepintiera iba a ser condenado al infierno. Los fariseos escuchan que Juan el Bautista habla de que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón de pecados, y ellos piensan que solo a través del bautismo ellos iban a poder huir de la ira de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista les deja claro que no es así. Y por eso él va y les dice: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando somos movidos por el miedo, y yo compartía con la iglesia, ¿verdad? En la iglesia en la que yo me congregaba, teníamos oración a las 6 de la mañana, pero siempre llegaba yo a las 5 de la mañana con mi padre. Y yo le platicaba esta anécdota que parece graciosa, ¿verdad? Íbamos camino a la iglesia 5 de la mañana, y en la calle, a la mitad del camino, empieza a temblar. Y entonces el temblor fue algo fuerte en esa ocasión. Y mi papá y yo nos pusimos a orar ahí a media calle, porque el temblor era algo fuerte. Llegamos a la iglesia y media hora después la iglesia estaba llena a esa hora. Siempre en la oración habíamos 3, 4, 5 y en esa ocasión eran 20, 22 hermanos que estaban ahí orando y fueron movidos por el miedo. Entonces muchas veces nosotros somos movidos por el miedo, pero una vez que el miedo se pasa,
se olvida. Uno puede decir, Dios, por causa del miedo, uno puede decir, Dios, te prometo que no te vuelvo a fallar, pero cuando el miedo se pasa, entonces volvemos a la misma vida. Por eso es que no podemos confundirnos en el motivo, en lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Vemos el caso de Saúl, que él confiesa su pecado por conveniencia, y vemos también que otras personas por miedo pueden confesar un pecado, pero no necesariamente significa que están verdaderamente arrepentidos. Entonces el tema del arrepentimiento es un tema bastante profundo en el cual el cristiano debe de interesarse. No podemos vivir simplemente creyendo que porque ya me arrepentí en cierto momento de mis pecados, ya soy perdonado de todo pecado. El arrepentimiento va mucho más allá y lo podemos ver a lo largo de la palabra. Yo compartía con mis hermanos en la iglesia y les compartía. Yo tengo una niña de 3 años, y en una ocasión ella tiene una caja llena de juguetes y a ella le gusta mucho voltear la caja y regar los juguetes en la sala, y a la hora de recogerlos ella llora y dice, yo no quiero recogerlos. Y entonces le aplicamos un castigo y le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a guardar los juguetes y estás castigada. Y entonces al otro día ella dice, papá, yo quiero mis juguetes. Y yo le dije, no, porque tú no los vas a recoger, ya te conozco. Y ella empezó a llorar. Ella lloraba, literalmente ella lloraba y se abrazaba de mi pierna y decía, papá, por favor, te lo ruego, me decía, dame mis juguetes, prometo que los voy a recoger. Y ella lloró amargamente y me dijo, te prometo que los voy a recoger, te lo prometo, yo voy a ser obediente. Y le dije, está bien. Y le di los juguetes, los regó, y a la hora de recogerlos fue lo mismo. Y así sucedieron varias veces. ¿A qué voy con esto? El hecho de que usted vea a una persona que llore y ruegue por perdón no significa necesariamente que está verdaderamente arrepentido. Escuchaba yo la predicación de un pastor al cual me gusta mucho seguir, y él decía que él supo que uno de sus mejores amigos había sido infiel a su esposa, y él fue y habló con él y le dijo, tienes que confesárselo a tu esposa. Entonces dice que él lo acompañó junto con su esposa y fueron, y este hombre dice que lloró amargamente y le confesó a su esposa, le pidió perdón a los pastores y lloró, y parecía un arrepentimiento verdadero. Se reconcilió el matrimonio, ellos vuelven a casa y dice que como en los 3 días habla la esposa de ese varón y le dice al pastor, mi esposo se acaba de ir con su amante. Vea, dice, lloró amargamente, pidió perdón, pero no estaba arrepentido. Entonces es tan importante que nosotros entendamos lo que es el verdadero arrepentimiento para que nosotros podamos reflejarlo en nuestra vida. Ahora vea, lo segundo que quiero compartirle en esta mañana acerca de lo que no es el arrepentimiento: sentir tristeza o dolor por el pecado. Mire, una de las cosas que hoy compartimos en la iglesia es, a veces como cristianos, no sé, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan o nos ven, si lo han experimentado, pero a veces hemos fallado a Dios y nos sentimos mal por el acto que hicimos. Usted puede discutir con una persona y el cristiano va a sentirse mal y puede decir, no tenía que haber hablado de esa manera o reaccionado de esa manera, pero eso no significa que la persona esté arrepentida. Mira, yo he escuchado personas cristianas que dicen, me siento mal porque le contesté mal a tal persona, y terminan diciendo, pero es que él me provocó. Esa palabra nos lleva a que esa persona no está arrepentida de lo que hizo, se siente mal por lo que hizo. Mire, usted puede sentirse mal por lo que hizo, usted puede reconocer que lo que hizo iba en contra de Dios y puede usted sentir un pesar por lo que hizo, pero no significa que esté usted verdaderamente arrepentido. Y ese es un punto bien importante, porque a veces como cristianos pensamos que el hecho de sentirme mal por haber hecho algo mal significa que estoy arrepentido, pero no es así. Repito, puede usted cometer algo y saber que está en contra de Dios y sentirse mal y sentir un pesar y decir, ¿por qué lo hice? No tenía que haberlo hecho. Pero si usted estuviera en la misma situación,
usted lo volvería a hacer. Repito esa frase, a veces decimos, no tenía que haberle contestado mal a tal persona, pero es que me provocó, o es que Dios sabe que solo me defendí. Vea, otro punto importante es que lo vamos a ver ya más a profundidad en el tema que sigue, pero una persona que está verdaderamente arrepentida no se justifica por lo que hizo, simplemente acepta su pecado, lo reconoce y trata de enmendarlo. Por eso repito que el sentirse mal, el sentir pesar, el sentir tristeza por un pecado, no significa necesariamente que una persona esté realmente arrepentida. No es una evidencia de que esté arrepentida, sinceramente. Lo podemos ver en Marcos capítulo 10, del 17 al 23, encontramos a un joven, el joven rico. Jesús le dice, el joven se acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Él dice, todos los he guardado desde mi niñez. Entonces Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el joven rico se entristeció porque tenía muchas posesiones. El mensaje no era que Jesús quería que el joven quedara pobre, sino que se despojara de lo que realmente había en su corazón. Y a veces hay muchas cosas que en el cristiano aún abundan y están en nuestro corazón, que nos da tristeza deshacernos de ella. Entonces el joven se sintió mal quizá porque no pudo atender a lo que Jesús le había dicho, pero no se arrepintió porque no pudo seguirlo. Sentirse mal no necesariamente significa que una persona, repito, esté arrepentida de sus pecados. Entonces lo vemos también, y un claro ejemplo es Saúl y es Judas, y fue nuestro texto base. Judas se sintió mal por lo que hizo, pero no se arrepintió. Judas, cuando vio, yo creo que cuando Judas vendió a Jesús, él pensó que lo había vendido y que a lo mejor lo iban a tomar como esclavo y que lo iban a tener como esclavo. Quizá nunca se imaginó lo que iba a pasar, pero cuando él vio cómo arrestaron a Jesús, cómo golpearon a Jesús, él se sintió mal por lo que hizo. Fue con los fariseos, fue con los escribas y quiso regresar el dinero. Sin embargo, los escribas le dijeron, pues si te sientes mal es tu problema. Parafraseando lo que dice la Biblia, los fariseos dijeron, es tu problema si te sientes mal, pero tú ya no los vendiste. Entonces él sale de ahí, él no puede con ese pesar que siente, con esa tristeza, pero él no estaba arrepentido, y lo podemos ver en lo que hizo después. Dice que fue y se ahorcó, porque no podía con ese sentir, con ese pesar que él traía cargando. Por eso le digo que debemos de tener mucho cuidado con este punto del arrepentimiento. El sentirme mal, a veces tratamos a personas como no tenemos que tratarlas, y después nos sentimos mal, pero no hacemos nada por enmendarlo, que sería un fruto de un verdadero arrepentimiento, quizá una llamada. Y yo veía un ejemplo que daba un pastor, y decía, esto es como cuando un matrimonio, el esposo sale, que va a trabajar, pero antes de salir a trabajar se pelea con su esposa, y él ofende a su esposa, y ella también lo ofende, y él la agarra, y él se va a trabajar. Él, estando en el trabajo, él dice, hice mal, y se siente mal por lo que hizo. Y entonces él detiene su trabajo, habla por teléfono y le dice a su esposa, perdóname, no tenía que haberte dicho eso, me arrepiento. Y empieza a externarle su arrepentimiento a su esposa. La otra opción es que este hombre pudo haberse sentido mal en el trabajo, pero no haber hecho nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Puedo sentirme mal por lo que hice, pero debe de haber un fruto digno de arrepentimiento. Pero si no hay un fruto que demuestre que estoy verdaderamente arrepentido, entonces de nada sirve ese pesar que sentí, de nada sirve esa culpabilidad que sentí. Lo que sentí simplemente se llama remordimiento, y es lo que a veces confunde el cristiano. El remordimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El remordimiento es un pesar, es un pesar, es sentirse mal por algo que hiciste, pero hasta ahí. El arrepentimiento es, me avergüenzo por lo que hice, pero trato de enmendarlo y acudo a Dios para externarle que estoy realmente arrepentido. Entonces, no confundamos
lo que es el arrepentimiento con el remordimiento. Y para avanzar un poco más rápido, quiero compartirles lo que dice la segunda carta a los Corintios. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 9 al 11. Vea lo que dice. Espero que esté quedando claro. La verdad estamos tratando de resumirlo lo más que se pueda, pero que quede claro. Mire lo que dice segunda de Corintios 9 segunda de Corintios 7 del 9 al 11. Dice el apóstol Pablo, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice: porque habéis sido contristados según Dios, oiga esa palabra, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice: porque he aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Vea, hay una tristeza que produce Dios en el ser humano. Esta tristeza es la que produce a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo da convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo convence al ser humano y dice: he pecado, soy pecador, y siente un pesar, siente una tristeza porque le ha fallado a Dios. No solamente, y este es el punto a donde nosotros estamos tratando de llegar a la iglesia y a todas las personas que nos escuchan. Este es el punto clave. El arrepentimiento no es sentirme mal por lo que hice, por el acto mismo que cometí, sino por haberle fallado a Dios. Una persona que roba no le va a servir de mucho sentirse mal por el acto que hizo de robar, porque eso simplemente va a causar un remordimiento, sino que debe de sentirse mal porque le falló a Dios. El cristiano no debe de sentirse mal porque trató mal a una persona, y espero que lo entiendan, no por el acto mismo, sino porque le falló a Dios, y el reconocer que le falló a Dios lo va a llevar a pedir perdón. Entonces, el apóstol Pablo habla de que hay una tristeza según Dios, que es la que Dios genera en el cristiano o en el ser humano, que lo va a llevar a un arrepentimiento. De esa parte, ¿verdad? Cuando en el versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse. No está hablando de que no hay que arrepentirse, sino que el apóstol Pablo está diciendo: cuando tú te sientas mal por algo que cometiste y eso te lleva al arrepentimiento, está bien. No te sientas mal por ese pesar, porque eso te va a llevar al arrepentimiento. Por eso dice de que no hay que arrepentirse. O sea, está bien sentir ese pesar, está bien sentirlo, pero que ese pesar te lleve a un arrepentimiento verdadero. Y repito, no por el acto mismo que cometiste, sino por haberle fallado a Dios. Y lo vemos en el Salmo 51, que es mi salmo favorito, cuando ese salmo lo escribe David después de que Natán llega y le dice: has pecado contra Dios. David reconoce su pecado y él dice: he pecado contra ti. Vea, él no dice: Señor, perdóname porque adulteré con Betsabé. No, porque su pesar no era el acto mismo, y quiero que lo entienda. El pesar de David era que le había fallado a Dios. Padre, le dice: pecado, Señor, contra ti solo he pecado, y mi pecado está delante de mí todo el tiempo. Señor, perdóname, límpiame con hisopo y seré emblanquecido. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Y empieza a decirle y expresar lo que es un verdadero arrepentimiento. Y yo creo que el Salmo 51 describe perfectamente lo que es un verdadero arrepentimiento. El pesar de David era porque le había fallado a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es eso. Y lo vemos también en el apóstol Pedro. Después de que niega a Jesús, dice que la tercera vez que lo negó, escuchó que el gallo canta, y él recuerda lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara.
Él recuerda lo que Jesús le había dicho y dice que él llora amargamente. Él no sintió remordimiento en ese momento. Esa es una de las escenas más impactantes o que debe de impactar la vida del cristiano. El apóstol Pedro llorando amargamente. No, él no sintió remordimiento, él estaba completamente arrepentido de lo que había hecho. Y lo podemos ver más adelante. Fue un hombre que dio su vida por causa de Cristo. Entonces vea, para concluir este punto, usted puede sentirse mal por lo que hizo, reconocer su pecado, reconocer que lo que hizo está mal y que está en contra de Dios, pero usted puede quedarse ahí con ese pesar. Eso es solo remordimiento. Cuando usted dice, sé que hice mal, pero yo sé que Dios me entiende. No, ese no es un arrepentimiento verdadero y no es aceptado delante de Dios. Ese es remordimiento. Y ese remordimiento puede traer consecuencias negativas a su vida. Ahora, usted puede sentirse mal según la tristeza que produce Dios. Usted puede sentir pesar por lo que hizo, y ese pesar lo va a llevar a sentirse mal por haberle fallado a Dios, y lo va a llevar a mostrar un arrepentimiento verdadero hacia Dios. Y usted va a tratar de enmendar lo que hizo, pidiendo perdón, muchas evidencias. Pero usted tiene dos opciones: o quedarse en el remordimiento o ir a un verdadero arrepentimiento. Y por último, quiero compartir el tercer punto acerca de lo que no es el arrepentimiento: un cambio momentáneo. Un cambio de hábitos no siempre significa que hay un verdadero arrepentimiento. Y oiga, esta frase que el Señor ponía en mi corazón mientras yo preparaba esa enseñanza, que impactó mi vida, es la siguiente: si tu cambio de vida es fruto de tu arrepentimiento, entonces eso es maravilloso, está bien, es excelente. Si tu cambio de vida es producto de tu arrepentimiento, está bien. Pero si tú cambias de vida para que Dios te perdone, entonces eso está mal. Si tú cambias de vida para sentirte bien con Dios, entonces está mal. Porque yo no tengo que cambiar de vida para que Dios me perdone. Yo cambio de vida porque Él ya me perdonó. Usted puede encontrar o conocer personas que han cambiado de hábitos. Gente que deja de tomar, gente que deja de usar drogas, gente que deja su mal camino y no está arrepentido, ni siquiera son cristianos, ni siquiera asisten a una iglesia, ni siquiera tienen temor de Dios y han logrado cambiar. Por eso que usted va a encontrar gente, cuando regularmente le predicamos a las personas inconversas y le hablamos de que Cristo cambia de vida, yo me he topado con gente que dice, bueno, es que el ser humano puede cambiar de vida sin necesidad de conocer a Dios. Y es cierto, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y de cambiar de vida, lo que el ser humano llama fuerza de voluntad. Es cierto que lo pueden lograr, eso es cierto, pero no significa que estén arrepentidos. Por eso usted puede encontrar gente que dice que no necesita acercarse a Dios porque son buenas personas. Porque la gente puede ser aparentemente buena, pero no significa que están arrepentidos. Y nosotros podemos verlo a través de la Biblia. Si volvemos al joven rico, Jesús le dijo, bueno, para entrar en el reino de Dios, tú tienes que guardar los mandamientos. Y él dijo, yo los he guardado desde niño. Y la Biblia no registra que este joven rico era religioso, ni siquiera registra la Biblia que era temeroso de Dios. Se deduce que no lo era porque él fue a preguntar qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, como que él no tenía conocimiento, pero él había sido una buena persona. Entonces, cambio de hábitos no siempre significa que está una persona arrepentida. Repito la frase que decía, si yo cambio de vida como fruto de mi arrepentimiento, está bien, ese es un arrepentimiento verdadero. Pero si yo cambio, usted va a encontrar gente que a veces dice, ya me voy a portar bien para no irme al infierno. No, esa persona no está arrepentida. Usted escucha frases como, ya voy a cambiar para estar bien delante de Dios. No es un arrepentimiento verdadero. Mi cambio de vida debe ser producto de mi arrepentimiento. Repito, no cambio de vida para que Dios me perdone.
Yo cambio de vida porque Él ya me perdonó. No cambio de vida para ser salvo, yo cambio de vida porque ya soy salvo y debo demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esto nos deja muy claro, ¿verdad?, que el cambiar de hábitos. Yo platicaba en cierta ocasión con una persona que tomó mucho y dejó de tomar. Y esa persona me decía en una ocasión, bueno, yo dije, ya tomé mucho, es tiempo de cambiar. Y él cambió y ni siquiera es creyente, ni siquiera asiste a una iglesia. Y cambió, pudo hacerlo, pero no está arrepentido. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto como cristianos, y concluyo con esto. Y debemos de conocer lo que no es el arrepentimiento. Acuérdese, como número 1, reconocer y confesar los pecados no siempre significa que la persona está verdaderamente arrepentida. Puede confesarlos por conveniencia, por miedo, por un interés personal, pero no necesariamente significa que esté arrepentido. Es como cuando el esposo se pelea con la esposa y de repente el esposo tiene hambre y a lo mejor la esposa está enojada y no quiere darle de comer, y el esposo va con la esposa y le dice, ya, perdóname. O sea, no hay un arrepentimiento, sino que le pide perdón porque le conviene, porque necesita algo. De la misma manera es con Dios. A veces puede confesarse el pecado por conveniencia, no por un arrepentimiento verdadero. Como número 2, vimos que sentir tristeza o dolor por el pecado no siempre significa que es un arrepentimiento verdadero. Necesitamos dar frutos. Y por último vimos que un cambio momentáneo, el cambiar de hábitos, no siempre significa que la persona está verdaderamente arrepentida. Entonces, mostremos un verdadero arrepentimiento, examinemos nuestra vida, analicemos. Sabe que la predicación de Juan el Bautista y después la predicación de Jesús era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo infinidad de veces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, ¿verdad? Y Él expresó una escena donde dijo, muchos vendrán en aquellos días y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre, y yo les diré, no los conozco. Vea, o sea, puede que estemos dentro de la iglesia, puede que cantemos en la iglesia, puede que oremos, puede que hagamos muchas prácticas cristianas, pero también puede que no estemos verdaderamente arrepentidos. Analicemos, examinemos nuestra vida y mostremos un verdadero arrepentimiento. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida, y cualquier comentario usted puede escribirnos en la página de Facebook, en nuestra página de YouTube. Cualquier duda, por ahí también está mi número telefónico, mi número de WhatsApp, ahí en la página de Facebook. Usted puede escribirnos en cualquier cosa que podamos apoyarle. Si tiene alguna duda con respecto a los temas que vamos a compartir, es un tema tan importante que hemos tomado la decisión de compartir toda la serie también en nuestra página de YouTube. Así que usted puede visitarnos también ahí, y deseamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Como siempre, les saluda el pastor Gabriel Rodríguez Barranco de la iglesia Sinaí en Gavino Barreda, Veracruz. También puede visitarnos en la iglesia, por ahí también está nuestra dirección. Tenemos servicios domingos 9 de la mañana, miércoles 5 de la tarde. Que Dios le bendiga, y una vez más le invito a que analice su vida, a que reflexione, se examine, y que pueda usted darse cuenta si realmente está usted arrepentido. Que Dios le bendiga.